Problema 1063. Determina los momentos de inercia del área sombreada con respecto a los ejes U y V. Bueno, para eso, pues primero debemos determinar los momentos de inercia con respecto al eje X y el eje Y, donde esos momentos de inercia son el segundo momento con respecto al área, que como lo dividimos en elementos geométricos básicos nos queda como la sumatoria, nos queda así, no podemos hacer nada más. Bueno, entonces dividamos el cuerpo en figuras geométricas básicas, un rectángulo azul, que es este, y un rectángulo rojo, que es este otro de acá. Entonces el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo azul más el momento de inercia con respecto al eje X del rectángulo rojo nos da el momento de inercia total del cuerpo, ¿no? Observe que para ambos casos el eje X pasa por el centroide de los dos rectángulos, tanto del rectángulo azul como del rectángulo rojo. Bueno, entonces vamos a traer la tabla para rectángulos, que nos den las ecuaciones de momentos de inercia de rectángulos. Bueno, entonces el momento de inercia con respecto a un eje X que pasa por el centroide de un rectángulo es esta ecuación, 1/12 de la base por la altura al cubo. 1/12 de la base por la altura al cubo para el rectángulo azul más 1/12 de la base por la altura al cubo para el rectángulo rojo. Reemplazando, tenemos la base del rectángulo azul es de 1 pulgada, la altura son 5 pulgadas sobre 12, más la base del rectángulo rojo es de 4 pulgadas y la altura es de 1 pulgada. Esto nos da lo siguiente, 5 al cubo sobre 12 más 4 dividido 12. Esto nos da 10.75 pulgadas a la 4. O sea, el momento de inercia con respecto al eje X. El momento de inercia con respecto al eje Y es lo mismo, el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo azul más el momento de inercia con respecto al eje Y del rectángulo rojo. El eje para el rectángulo azul pasa por el centroide del rectángulo azul y para el eje rojo, el eje pasa por acá, para el rectángulo rojo. Para el rectángulo rojo nos toca utilizar teorema de ejes paralelos, donde el teorema de ejes paralelos dice lo siguiente, el momento de inercia con respecto a un eje es igual al momento de inercia centroidal con respecto a un eje paralelo al que yo quiero, más el área de la figura por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces tenemos que para el rectángulo azul pasa por el centroide, o sea, nos sirve esta ecuación. El eje negro, el eje Y, este eje Y pasa por el centroide del rectángulo azul. Entonces la ecuación es base al cubo por la altura sobre 12, más teorema de ejes paralelos. Esto es para el rectángulo azul. Ahora, para el rectángulo rojo, teorema de ejes paralelos. Momento de inercia centroidal, base al cubo por la altura sobre 12, más el área del rectángulo rojo, base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Esto es para el rectángulo rojo. Reemplazando, base del rectángulo azul, 1 pulgada al cubo, por la altura, que es 5 sobre 12, más, ahora vamos para el rectángulo rojo, base del rectángulo rojo, 4 al cubo, altura 1 sobre 12, más área del rectángulo rojo, base por altura, 4 por 1, por la distancia entre ejes. ¿Dónde está el centroide del rectángulo rojo? Aquí en toda la mitad del rectángulo rojo. ¿Dónde está el eje vertical centroidal? Es este. Aquí se encuentra.
Entonces, la distancia es esta distancia entre ejes. Esa distancia entre ejes vale la mitad de 2, la mitad de 4, que es 2 pulgadas, más este pedacito, que es 0.5, o sea, 2.5 al cuadrado. Esto es igual, miremos a ver, a 1 al cubo es 1, 5 sobre 12, más, abro paréntesis, 4 al cubo sobre 12, más 4 por 2.5 al cuadrado. Esto nos da 30.75 pulgadas a la 4. Y finalmente nos falta por determinar el producto de inercia. El producto de inercia IXY de esta figura es, el producto de inercia en este caso es 0, porque el eje X está dividiendo el cuerpo en dos partes iguales, ¿sí? Hay simetría alrededor del eje X. Bueno, teniendo estos valores, ya puedo calcular el momento de inercia con respecto al eje U y el eje V. El momento de inercia con respecto al eje U es igual al momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y sobre 2 más el momento de inercia con respecto al eje X menos el momento de inercia con respecto al eje Y sobre 2 por el coseno de 2 teta menos el producto de inercia por el seno de 2 teta, donde teta es el ángulo de giro, que es este 30 grados, un ángulo de giro en un sentido positivo, por tanto pues son 30 positivos. Reducimos esto y nos queda, reemplazando el momento de inercia con respecto al eje U es igual al momento de inercia. Recordemos que los momentos de inercia son positivos, siempre. El momento de inercia con respecto al eje X vale 10.75 más 30.75 sobre 2 más y sub X, que es 10.75, menos 30.75 sobre 2 por el coseno de 2 veces teta, 2 veces 30 grados. Y el producto de inercia pues vale 0. Reemplazando en la calculadora tenemos 10.75, abro paréntesis, 10.75 más 30.75 dividido 2 más 10.75 menos 30.75 dividido 2 por el coseno de 60. Revisemos que esté en grados y me queda que el momento de inercia con respecto al eje U es 15.75 pulgadas a la 4. No sé si el resultado es correcto, el de 15.75, pero al parecer vamos bien. Si el producto de inercia IXY es igual a 0, quiere decir que los momentos de inercia para esos ejes son los más grandes y más pequeños que puede llegar a tener ese cuerpo. En otras palabras, 10.75 y 30.75 son los momentos de inercia más grandes y más pequeños que puede llegar a tener este cuerpo. Significa que I sub U e I sub V, o sea, los momentos de inercia con respecto al eje U y con respecto al eje V, tienen que encontrarse entre esos dos valores. Vamos para el momento de inercia con respecto al eje V. Esto es igual al momento de inercia con respecto al eje X más el momento de inercia con respecto al eje Y sobre 2 menos I sub X menos I sub Y sobre 2 por el coseno de 2 teta más I sub XY por el seno de 2 teta. Recordemos que el producto de inercia vale 0 y por tanto reemplazando nos queda lo siguiente. Esto es igual a 10.75 más 30.75 sobre 2 menos
10.75 menos 30.75 sobre 2 por el coseno de 60 grados. Reemplazando esto en la calculadora, tenemos esta misma ecuación, pero acá hay un negativo y esto nos da 25.75 pulgadas a la 4. Eso sería todo el ejercicio, pero pues podemos determinar también el producto de inercia, ¿no? El producto de inercia con respecto a los ejes U, V. Esto es igual a I sub X menos I sub Y sobre 2 por el seno de 2 teta más el producto de inercia por el coseno de 2 teta. Esto es igual a 10.75 menos 30.75 sobre 2 por el seno de 60 grados. Nos queda que el producto de inercia es igual a 10.75 menos 30.75 dividido 2 por el seno de 60. Esto nos da menos 8.66 pulgadas a la 4. Recordemos que el producto de inercia puede ser positivo o negativo. Este producto de inercia nos dio negativo. Miremos dónde hay más área con respecto a los ejes U y V. El primer cuadrante de los ejes U y V es este, es un cuadrante positivo. El tercer cuadrante es este. El tercer cuadrante es este. Esos cuadrantes son positivos. El segundo y el cuarto cuadrante son negativos, que sería este y este. Donde al parecer pues hay un poco más de área que en el primero y tercer cuadrante. Y eso sería todo el ejercicio.